¿Cómo están mis hermanos? Aló. Aló, ahí sí. ¿Cómo están mis hermanos? Que el Señor les bendiga en esta mañana. Como decía la Karencita, hoy día es un día especial, pero no porque sea el Día de la Mujer. Bueno, igual es especial por eso. Pero es el día, ¿cierto?, donde nos congregamos en el nombre del Señor para alabar su nombre, para exaltarle, ¿cierto?, por lo que Él es o por lo que ha hecho en nuestras vidas, para cantarle alabanzas, ¿cierto?, para escuchar también su palabra. Y estamos comenzando una nueva serie de mensajes que tiene como nombre Fundados, ¿cierto? Fundados, ¿cierto? Y en estos próximos domingos que vienen, son 7 más o menos, 7, 8 domingos, estaremos recorriendo todo el libro de Colosenses, el libro escrito por el apóstol Pablo, para que como familia, ¿cierto?, de fe, como iglesia, como congregación, podamos seguir, estemos firmes, fundados en lo esencial, o volvamos también a lo esencial, que es Cristo nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que podamos afirmar también, hermanos, nuestra fe, esa fe que tenemos puesta en el Señor, como hijos de Dios, también nuestra vida en la persona, como dije recién, de Jesucristo. Si usted mira a su alrededor, en el contexto donde usted se desarrolle o viva, ¿cierto?, en el trabajo, en los estudios, lo que sea, donde usted se desenvuelva, se dará cuenta, amado hermano, que el mundo tiene mucha inestabilidad, demasiada inestabilidad, ¿cierto? No está estable. Las personas un día dicen amarse y al otro día se odian. Y hoy podemos tener a lo mejor un excelente trabajo, muy bien remunerado, y mañana estar cesantes. El mundo, hermanos, es inestable, muy inestable. Los conflictos en el mundo, por ejemplo, las guerras, hay tratados de paz y después guerras nuevamente. Lo que puede llegar a provocar, amado hermano, un entorno de alto estrés en las personas, en las naciones, en los gobernantes. Pero aún en medio de tanta inestabilidad, amado hermano, en el mundo y confusión, sepa que Cristo nuestro Señor no es una opción. No es un apoyo más para nuestras vidas. Cristo es y debe ser el fundamento, amado hermano, de toda nuestra vida. De todo. La roca firme, la peña, amado hermano, que nos da estabilidad. Debemos siempre, amado hermano, estar fundados en Cristo en todo. En todo lo que hagamos, amado hermano, en cada decisión que tomemos. En nuestra familia, en la iglesia, en todo ámbito, debemos estar fundados en Cristo. Al comenzar esta serie, podríamos hacer una pregunta a nosotros mismos. Una pregunta simple, pero una pregunta también muy decisiva. Y esta es la pregunta. ¿Está mi vida verdaderamente fundada en Jesús? ¿En Cristo el Señor? Que esta serie, amado hermano, Fundados, nos ayuda a fortalecernos como persona, nos ayuda a fortalecernos como familia, como iglesia, amado hermano, para poder edificar, ¿cierto? Siempre digo esta palabra y siempre la digo mal, pero la voy a decir igual. Valga la redundancia, ¿o no? Con D. Valga la redundancia, siempre la uso y siempre la digo mal. Valga la redundancia, ¿cierto? Para que la iglesia esté completa, firme y fundada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, debemos recordar que en nuestro caminar cristiano, en todo lo que hagamos, amado hermano, pasemos o necesitemos, siempre debemos tener a Cristo primero. En todo, amado hermano. Porque Cristo, mis hermanos, es suficiente para nuestra vida. Cristo es suficiente para nuestra vida. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿qué significa que Cristo sea suficiente para nuestra vida?
¿Qué es que Cristo sea suficiente para nuestra vida? Muchas veces usamos esta frase, Cristo es suficiente para nuestra vida, pero muchas veces la usamos como una frase a lo mejor alentadora. Y sí, es alentadora también, pero va mucho más allá de eso, hermano. ¿Qué significa realmente que Jesús sea suficiente? ¿Suficiente para qué? ¿Para qué Cristo es suficiente? Jesús es suficiente, hermano, para salvarnos, por ejemplo. Solo en Él hay salvación. Hebreos 10:14 dice que Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces Jesús es suficiente para salvarnos, amado hermano. Jesús es el único nombre que puede quitar nuestro pecado y salvarnos. Él terminó una obra en la cruz y lo que hizo es suficiente para salvarnos. En nada más o en ninguna otra cosa más tenemos salvación, sino en la persona de Jesucristo. Jesús es suficiente también para suplir nuestras necesidades. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, si las aves del cielo no se preocupan ni se afanan, amado hermano, por la comida, si Dios cuida de cosas tan sencillas de la creación, también cuidará y proveerá de las necesidades a su pueblo. Siempre. Jesús es suficiente para bendecirnos. Efesios 1:3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dijo algunas bendiciones espirituales, dijo todas las bendiciones espirituales. Jesús, amado hermano, es verdaderamente suficiente para toda necesidad espiritual que tengamos. Para todo. Jesús es suficiente para equiparnos. Segunda de Pedro 1:3 dice, hay una promesa allí que dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. No se necesita, hermano, nada más. No se necesita nada más que a Jesús para equiparnos para vivir una vida que agrade a Dios. Jesús es suficiente para fortalecernos. Dice 2 de Corintios 12 que Pablo oró, dice allí, 3 veces. 3 veces al Señor para que le quitara un aguijón que él tenía en la carne. 3 veces. Y la respuesta fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, mi gracia, Pablo, es suficiente para ti, le dijo el Señor. Incluso cuando somos débiles, amado hermano, la fortaleza de Jesús es suficiente para llevarnos adelante. Jesús es todo lo que necesitamos. No hay nada ni nadie ni nada que añadir, amado hermano, a la persona de Cristo. Él es suficiente, amado hermano. Y nos dejó su palabra para que nosotros podamos guiarnos a través de ella. Su persona y su obra son perfectas, hermano, perfectas. Él es el único que puede salvar, que puede proveer, que puede bendecir, que puede fortalecer, que puede equipar. Él es el único, amado hermano. Tener fe en Cristo implica confiar en su completa suficiencia, en todo. Y como dije al comienzo, en medio de esta inestabilidad necesitamos recordar el verdadero fundamento. El fundamento correcto para los cristianos. Y Pablo le escribe a los colosenses, creyentes, amado hermano, que amaban al Señor Jesús, pero que corrían también el riesgo de moverse de su fundamento, de su centro sin darse cuenta. Tal como nosotros. Ahora, ¿cuándo nos movemos del fundamento? ¿O cuándo nos corremos del centro? Cuando el hacer, por ejemplo, o lo que hago reemplaza el creer. Recuerde Romanos 9:16, dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cuándo nos movemos del fundamento?
Cuando nuestro conocimiento, amado hermano, reemplaza la relación con Dios. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice el Señor, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, que no se le olvide eso. Separados de nuestro Señor, del fundamento, nada podemos hacer. ¿Cuándo nos movemos del fundamento? Cuando la tradición reemplaza la verdad divina. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a sus rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando nos movemos del fundamento, cuando los resultados reemplazan la fidelidad. Mateo 25:21 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Jesús aquí elogia la fidelidad del siervo y no los resultados de su administración. Cuando nos movemos del fundamento, cuando la autosuficiencia, amado hermano, reemplaza la dependencia. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Quiero aclarar algo aquí. La palabra de Dios no condena, hermano, la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tenemos. Él no la condena, sino la arrogancia de creer que no necesitamos a Dios. Eso sí. Entonces no se trata de hacer más cosas, sino de vivir fundados, amado hermano, en Cristo Jesús. No podemos construir una vida firme sin volver al Evangelio de nuestro Señor. Ahora, vamos a entrar al texto de Colosenses, capítulo 1. Veremos los primeros 14 versículos. Hablaremos, amado hermano, no de lo que debemos hacer, sino hablaremos de lo que ya hemos recibido. Cómo se edifica una fe que permanece firme, amado hermano, aun cuando todo en nuestro alrededor es inestable. La fe firme no nace del esfuerzo humano, amado hermano, nace de un evangelio bien entendido. Los primeros 2 versículos de Colosenses 1 dicen así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. El versículo 1 dice algo muy importante. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Pablo se llamó a sí mismo apóstol de Jesucristo y siempre, hermano, por la voluntad de Dios. Pablo vivía de acuerdo a la voluntad de Dios cuando era un apóstol. Y la pregunta importante que nosotros debemos hacernos hoy también es: ¿estamos cumpliendo la voluntad de Dios hoy? ¿Está usted seguro de estar ocupando el lugar apropiado? Ayer hablaba con un hermanito y me decía que por asuntos de trabajo él viajaba mucho, ¿cierto? Y en ocasiones no podía congregarse, pero que su fe siempre estaba fundada en Cristo. Y que su oración diaria no faltaba, amado hermano, que dependía de él. Yo me decía que tiene un colega cristiano y que oraban juntos con él. Eso es importante, mis hermanos. Estar seguro de lo que soy y de dónde realmente está puesta nuestra fe. Eso es importante. Creemos que cada creyente ha sido llamado a actuar, a funcionar en el cuerpo de Cristo, a trabajar en el cuerpo de Cristo. También tenemos que recordar
que nuestros dones o capacidades, ¿cierto?, espirituales son diferentes también. No todos predican, no todos evangelizan, no todos tienen el don de servicio, no todos tienen el don de misericordia. ¿Ah? Todos nuestros dones y nuestras capacidades espirituales son diferentes y que cada uno de nosotros va a operar de una forma algo diferente. Algunos son más activos y otros menos activos. Algunos se verán más en las actividades de acuerdo al tiempo, ¿cierto?, y al trabajo que tengan. Pero habrán otros que de forma silenciosa, amado hermano, que a lo mejor no se verán muchos en las actividades, pero de forma silenciosa estarán orando o apoyando también en las necesidades económicas de los hermanos. Hay hermanos que siempre están allí cuando hay que ayudar o ofrendar en algo, hermano, dando lo que el Señor les da a ellos. Y a lo mejor no se ven tan activos en la iglesia, pero silenciosamente, amado hermano, están trabajando también para la obra. Pero eso sí, sin duda, sin ninguna duda, tenemos que estar funcionando. De una u otra manera debemos estar funcionando. Ya sea que nos veamos o que no nos veamos y lo hagamos silenciosamente. Debemos estar funcionando. Y el texto nos muestra también en el versículo 2 quiénes somos en Cristo. Fundados en quienes somos. Fundados en quienes somos. El versículo 2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo. Lo voy a volver a repetir: a los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Ah? No somos llamados santos por lo que hacemos. Somos santos por una posición que nosotros tenemos en Cristo. La palabra santo significa, ¿cierto?, separado, apartado. ¿Ah? Eso significa santo, para Dios. Todos somos santos. Todos hemos sido santificados, separados, los que hemos creído en Cristo, separados, apartados para Dios. Y aquellos que han sido separados para Dios, amado hermano, y los hermanos creyentes eran, y lo son hoy, como lo dice Pablo aquí, el mismo grupo de personas, santos y fieles hermanos en Cristo. Dice el texto que ellos, estos hermanos, y nosotros también, estaban, dice, en Cristo. ¿Ah? Esa era su posición. Esa es nuestra posición, amado hermano. Nosotros estamos en Cristo. Es nuestra posición. Pero se encontraban físicamente en Colosas, ¿cierto?, estos hermanos. Y lo más importante, hermano amado, no es donde está usted, no es donde usted se encuentre, sino en quién está usted. Usted puede estar en Dios proveerá, pero lo importante es en quién está usted, que es la persona de Jesucristo. Debemos estar fundados en Cristo. Siguen diciendo los versículos 3 al 8 lo siguiente. Nos muestran estos versículos que estamos fundados, amado hermano, en un evangelio que se nota o en un evangelio que se ve. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vemos aquí que los hermanos de Colosa mostraban, amado hermano, mostraban ellos, la iglesia allí,
que ese evangelio realmente había transformado sus vidas. A Pablo le habían comunicado, ¿cierto? Él había oído, dice, de esta fe de los hermanos en Cristo Jesús. Del amor que había entre ellos, le habían comunicado a Pablo esto, del fruto que ellos llevaban y que ese fruto seguía creciendo en ellos. Ellos estaban fundados, amado hermano, en el evangelio, en un evangelio que se veía. Se veía el evangelio de los hermanos. Ellos demostraban con sus hechos, como dice el texto, que la palabra verdadera del evangelio había llegado a ellos y era visible en la comunidad. Se veía. Y el apóstol habla de los aspectos positivos de estos creyentes. Ellos tenían fe en Dios. La fe se apoya en hechos históricos, amado hermano. Se basa en el pasado, ¿cierto? Estaba fundada en lo que habían escuchado antes ellos, en la palabra verdadera del evangelio. Y esta frase se refería al contenido del evangelio, a las grandes verdades, amado hermano, que pertenecen al evangelio de la gracia de Dios. Allí estaba fundada su fe y ese era el verdadero evangelio que dice aquí. Dice que sabía del amor que había entre ellos en la iglesia. Le habían comunicado de ese amor que había entre ellos. Mis hermanos, el mundo, los de afuera, observan si los cristianos se aman los unos a otros o no. Siempre estamos en el ojo de los de afuera, mirándonos a ver en qué nos equivocamos. Y es hipocresía considerarse cristiano y no demostrar amor por los que espiritualmente hablando llamamos hermanos. Si no estamos de acuerdo con nuestros hermanos, hemos de tener paciencia con ellos y orar, amado hermano, por ellos y amarles a pesar de las diferencias. Recordemos que un cristiano, hermano, es un pecador arrepentido, salvado por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros será jamás perfecto en esta vida. Ellos permanecían firmes en su fe hacia Dios, los colosenses. Sus creencias estaban apoyadas en el fundamento doctrinal apostólico y también demostraban tener amor por sus hermanos. ¿Tienen que haber habido diferencias allí? Sí, como en toda iglesia. Hay diferencias de opiniones, pero permanecía el amor entre los hermanos. Van a haber diferencias, pero debe permanecer siempre el amor. Pablo también añadía, y lleva fruto y crece en vosotros, dice el versículo 6, ¿cierto? Y allí donde se predica el evangelio, amado hermano, donde usted predique el evangelio, se producirá fruto. Habrá fruto. Esto fue así en aquel tiempo y es verdad también hoy en la actualidad. Y a veces cuando uno predica o habla o le habla a alguien, en nuestra mente pareciera que ni nos pescaron. Pero la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Confíe en eso, no en sus capacidades. Si Dios bendice su palabra, y esto no solo lo creemos, ¿cierto? Sino que también lo sabemos. Él bendice su palabra, la palabra del Señor es bendita. Y si sale de su boca con fe, no es de usted el trabajo de que el alma se convierta. Usted tiene que cumplir la labor. El Señor es el que salva. La obra de Dios. No nos sintamos inclinados muchas veces a argumentar o a discutir por causa de algún tema, aunque siempre debemos estar atentos a presentar defensa, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios y ella es la que transforma, ella es la que tiene poder, ella es la que levanta, ella es la que da vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. La palabra de Dios es poderosa.
Es evidente que hemos visto cómo la Biblia transforma, ¿cierto?, las vidas. Transformó cada una de nuestras vidas. Y transforma la vida de las personas. Y sigue transformando la vida de las personas. Uno ve cómo produce fruto la palabra. Pablo dijo que el Evangelio produciría fruto. Y podemos confiar, amado hermano, en la veracidad, amado hermano, de esa afirmación. Usted puede confiar en eso. No dudarlo. Porque si la palabra de Dios lo dice, es porque es así. Y vuelvo a repetir, a veces confiamos en nuestras propias capacidades. O ni siquiera confiamos en nuestras capacidades. No, ¿qué le voy a hablar si ni me va a pescar? Siguen diciendo los versículos 9 al 11 lo siguiente. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El texto nos muestra que nuestra vida, amado hermano, está fundada en una vida que camina con Dios. Nuestra vida debe caminar con Dios. Nosotros debemos caminar de la mano con el Señor. Pablo aquí está orando para que los creyentes estuvieran llenos de un conocimiento superior, mayor. Y Pablo aquí limitó este conocimiento a la voluntad de Dios, porque ese conocimiento tenía, amado hermano, que consistir en sabiduría y comprensión espiritual. Una vida que camina y está fundada en Dios y en la sabiduría que viene de Él. Nuestra vida, amado hermano, debe caminar y debe estar fundada en la sabiduría que viene de lo alto. No en la sabiduría del mundo. No en la sabiduría que muchos libros de psicología nos pueden dar. Hay algunos que ayudan mucho y ayudan. Pero si eso lo ponemos por sobre la sabiduría que viene de lo alto, estamos mal. El versículo 10 decía, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Andar como es digno del Señor. ¿Qué significa comportarse de una manera que honre el nombre de Cristo? Que agrade en todos los aspectos de la vida. Eso es andar como es digno del Señor. Agradándole en todo, dice, implica buscar la voluntad de Dios siempre. Y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios siempre. No solo en la iglesia, sino en todas las acciones diarias de nuestra vida. Porque aquí en la iglesia todos somos santos. Todos nos portamos bien. Pero es afuera donde realmente mostramos lo que somos. En el trabajo, por ejemplo. O en el partido de fútbol. O en el partido de básquetbol. O cuando manejamos y se nos atraviesa un auto. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. También dice creciendo en el conocimiento de Dios. Esto no es acumular información, sino cultivar una relación íntima y profunda con Dios a través de su palabra. Y según lo que dice el versículo 11, la fortaleza y el poder solo pueden venir de Dios, amado hermano, y son producidos por el Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de nosotros. Dios es quien nos ciñe de fuerza, dice su palabra,
y quien despeja nuestro camino. Segunda de Samuel 22:33. Así estamos fundados en una vida que camina con Dios. Y los últimos 3 versículos, del 12 al 14, nos muestran que estamos fundados en lo que Dios hizo por nosotros. Dicen, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Hermanos, estamos fundados en lo que el Señor hizo por nosotros. Nos hizo aptos, nos ha librado y nos ha trasladado. Hermanos, todas nuestras oraciones debieran estar llenas de gratitud por siempre, por lo que el Señor hizo y hace cada día por nosotros. Pablo estaba agradecido porque Dios en su gracia, ¿cierto? En su amor, en su misericordia, dice allí, nos hizo aptos. Nos hizo aptos. Nos ha dado una herencia, amado hermano, que compartiremos con los santos en su reino. Y nosotros deberíamos apropiarnos de ello hoy. Deberíamos creer a Dios y creer que sus promesas son ciertas y son verdaderas. Todas. Pablo también estaba agradecido porque hemos sido liberados o librados del reino de Satanás, dice allí. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Escritura. Vivíamos siguiendo la corriente o el sistema de este mundo y ahora hemos sido trasladados, dice allí, al reino de su amado Hijo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, amado hermano. Usted no puede establecer o edificar el reino de Dios la única forma en que puede formar parte de ese reino es abriendo, ¿cierto?, su corazón y recibiendo al Señor Jesucristo como Salvador. Es la única forma de pertenecer a ese reino. Y entonces, allí usted mismo es trasladado, como dice el versículo 13, a su reino. Hay un estado, un cambio en su estado de vida, en su posición. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando creemos en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, somos trasladados a otro mundo, a otro reino, al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Termino con esto. La salvación, amado hermano, no es por mérito humano. Sepa eso, la salvación no es por mérito humano. No es por lo que yo hice. No es por cómo yo me comporté. No es porque toda mi vida he ayudado a la gente. No es porque toda mi vida no he dicho jamás ningún garabato. Hay personas ateas que no creen en Dios y son así. Personas que ayudan mucho, personas que tienen un buen hablar, pero lamentablemente no pertenecen al reino de Dios. La salvación no es por mérito humano, sino porque Dios, amado hermano, nos calificó o nos hizo aptos para compartir la herencia con los santos. Esta herencia se refiere, amado hermano, a las bendiciones eternas que tendremos con Cristo cuando estemos en su presencia. La vida con el Señor de las luces, en contraste con la oscuridad. Dios ha rescatado, librado, amado hermano, a los creyentes de la autoridad y del dominio y de la esclavitud del pecado, del mal. El Señor nos ha librado de eso. Y hemos sido trasladados, dice, lo que implica un cambio, como dije recién, de ciudadanía. Hermanos, eso es un motivo para que nuestro corazón se llene de gozo.
Ya no pertenecemos al mundo oscuro, sino al reino de amor, de justicia y luz de Jesucristo. Y no solo hemos sido trasladados a su reino, sino que, como dice el versículo 14, también tenemos por Él el perdón de pecados. Hermano, cada día, cuando fallamos y pecamos, si nos acercamos a Él y pedimos perdón por nuestros pecados diarios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo creo en eso y cada día pido perdón, porque a veces sin darnos cuenta inconscientemente pecamos. Él nos da perdón de pecados. Él nos perdonó, Él nos salvó. Y esto está siempre relacionado con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Dios, amado hermano, no perdona el pecado de una forma a lo mejor arbitraria o sentimental. La redención la tenemos por su sangre, por la sangre del unigénito Hijo de Dios. Y la redención aquí quiere decir que Él puso en libertad, amado hermano, a alguien que estaba esclavizado, que estaba encadenado. Él pagó el precio para liberarnos de esas cadenas de esclavitud. Y un precio muy alto. Muy alto. El Cordero sin mancha entregó su vida y derramó su sangre por nosotros pecadores. Y así hemos visto que Pablo, ¿cierto?, dio gracias a Dios por las hermosas verdades. Dios nos ha hecho dignos de compartir la herencia de los santos en el reino de la luz. Nos ha liberado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha redimido por medio de Cristo y nos ha perdonado nuestros pecados por medio de su sangre. Entonces, según estos 14 versículos que vimos hoy, estamos fundados en quienes somos en Cristo. Fundados, amado hermano, en el Evangelio que se ve. Fundados en una vida que camina con Dios y fundados en lo que Dios ya hizo por nosotros. Abrace todo esto. Abrácelo, hermano. Si usted ya es creyente, estas cosas ya son suyas. Le pertenecen. Pertenecen a su vida. Porque por gracia la hemos recibido. Y debemos dar gracias al Señor por ellas. Y si aún no es un hijo de Dios, ¿por qué no dirige su corazón en oración a Él y se las pide? Para que pueda tener la seguridad de los que ya pertenecemos al reino, de que nos podemos apropiar de estas cosas, de estas promesas. Que el Señor les bendiga. No se olvide de su identidad en Cristo. Nuestra identidad es Cristo. Hay muchos grupos y personas que se levantan, que se identifican con muchas cosas, con animales. Hermano, nuestra identidad está en Cristo. En Cristo. Oremos.